Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Marely Correa Banzas, especialista en estética dental y en prostodoncia. Bienvenidos nuevamente a Odontología sin Guión. El tema que vamos a hablar hoy es un poco de la enfermedad periodontal. ¿Por qué vamos a hablar de este tema? Porque, como sabrán, aparte de las preguntas, pues yo cuando estoy con mis amigos, yo les digo como que, oigan, ¿de qué tema les gustaría que les hablara? Y entonces siempre hay alguien que dice, oye, mira, es que mi hermano tal cosa, es que no sé qué. Y uno de los temas es este. ¿Por qué? La enfermedad periodontal es bastante importante porque hay como un falso rumor o desconocimiento hacia el tema de el por qué se pierden los dientes. Es decir, la mayoría de las personas cree que las piezas se extraen o se pierden porque tienen unas caries muy profundas y entonces, bueno, como tienes caries profundas y tal, no sé qué, no queda diente y bueno, hay que extraer el diente. Y no es solamente por eso. La enfermedad periodontal juega un papel muy importante en la pérdida y ausencia de los dientes. Lo voy a hablar sencillo y fácil de entender porque es lo importante para que los pacientes entiendan un poco qué está pasando dentro de sus bocas. ¿Vale? Bueno, nada, aquí tenemos la muelita característica, en donde, en este caso, si se fijan, la parte inferior del diente, es decir, la parte radicular, si van al video de anatomía dental o anatomía del diente, van a entender un poco más sobre toda la anatomía del diente, ¿vale? Entonces, en este caso, dibujé la parte de las raíces, la parte radicular del diente como más grande, ¿vale? Y eso tiene un significado y es porque la enfermedad periodontal se desarrolla justamente en esta área, en esa parte del diente oculta que no vemos, que está metido en el hueso, que está metido en la encía o como lo quieran llamar, que no podemos verlo. Nosotros solamente en boca vemos la parte coronal del diente. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo se le llama a esta zona periodontal? Pues se le llama tejidos de soporte del diente o estructuras de soporte del diente. ¿Por qué? Porque, como les explicaba en el video de anatomía del diente, las raíces del diente es como que si fueran unas piernas. Entonces, lo que sostiene a estas piernas allí son todos estos tejidos de soporte o estructuras de soporte alrededor de esa parte interna del diente. Pues, ¿cuáles son esos tejidos o estructuras de soporte? En primer lugar, la encía, que la encía, pues, sí la vemos. Luego tenemos debajo de la encía nuestro hueso, todo lo que sería nuestra mandíbula o nuestro maxilar, para entenderlo un poco mejor. Y a nivel de lo que está en el diente, tenemos el ligamento periodontal, que es sumamente importante, juega un papel muy importante en todo esto. El cemento radicular, que es lo que está, pues, la estructura dental que está pegada al diente, que tiene que ver con el diente, más no con el periodonto. ¿Vale? Entonces, ¿cómo comienza la enfermedad periodontal? Pues en muchos casos la enfermedad periodontal empieza con un acúmulo de sarro o un acúmulo de placa, pues sin control, sin limpieza, sin nada. Entonces, a todos nos ha salido sarro, todos nos hemos tenido que hacer una limpieza. ¿Qué sucede? El sarro se instaura sobre todo en estas zonas, ¿vale? En la zona de alrededor de la encía, por ahí es por donde el doctor nos pasa el ultrasonido cuando nos hace la limpieza. ¿Qué sucede? Cuando dejamos sarro o placa bacteriana, o bueno, los periodoncistas que me perdonen, cuando dejamos materia allí, en esa zona, ocurre una inflamación de esa encía. ¿Por qué? Porque esa materia orgánica, que es bacteriana, actúa como, para que entiendan, como un agente irritante, como un agente que hace daño. Entonces las estructuras del diente, así como la pulpa es muy inteligente y se retrae, en algunos casos no se retrae, se forma dentina, el diente para la parte periodontal también pues tiene ciertos mecanismos de defensa. Si hay algo que le está haciendo daño, él simplemente se retira. ¿Cómo es la forma de retirarse? Inflamándose la encía. Entonces, esa encía se nos inflama y cuando la encía se inflama, pierde su adhesión. Nosotros si tratamos en un periodonto sano, en una encía sana, si tratamos de meternos algo allí entre la encía, pues la encía suele estar bastante pegadita. Tú no puedes entrar mucho más, porque ahí hay una adhesión del tejido blando a esa estructura del diente.
Cuando la placa se coloca allí y la encía se inflama, pues esa brecha como que se abre. Entonces, la inflamación de esta zona y que las bacterias puedan entrar con facilidad hace que allí pues haya un portal de bacterias que van a entrar, aunque no lo creamos posible, que vayan a entrar a todo nuestro periodonto y a toda esa parte interna y protegida del diente. ¿Qué sucede? Si esa placa bacteriana se convierte en el cálculo dental, ¿vale? Y ese cálculo dental se instaura en esta zona, ¿vale? Cuando ustedes van al dentista y les dicen, te vamos a tomar una radiografía, y les explican que hay unas imágenes radiopacas blancas que parecen unos piquitos que están en la parte de la raíz del diente, ese es el cálculo, ¿vale? El cálculo se instaura allí en una zona muy profunda a nivel de hueso y lo que hace es producir esa misma irritación leve que se produjo en la zona superior con un sarro o una placa bacteriana normal, pues aquí es más agresivo. Entonces, ¿cuál va a ser la reacción de esa área del diente? Pues la misma, inflamarse y retirarse. Entonces, lo primero que se inflama es nuestro ligamento periodontal. El ligamento periodontal es lo que soporta esas raíces del diente en el hueso. Es como el intermediario, el colchón entre la raíz del diente y el hueso. El ligamento periodontal es la primera estructura que se inflama en la parte interna. Producto de ello ocurren otras cosas, como por ejemplo que el huesito, que es todo esto que tenemos alrededor, se empiece a reabsorber. Lo mismo que les explicaba con la encía, se retira porque allí hay un agente infeccioso y él simplemente dice, pues yo me voy. Entonces el hueso se empieza a reabsorber alrededor porque el ligamento se empieza a inflamar, ocurre allí una información interna de todas estas estructuras de soporte del diente y también puede ocurrir en muchos casos, por supuesto, o sea, si se afecta esta zona, pues también se va a afectar hacia adentro. Y puede producir también caries a nivel radicular y todo aquello. Pero como estamos hablando ahora de la parte periodontal, pues nos enfocamos en la parte de fuera. ¿Qué sucede? Date cuenta, imagínate que todos estos garabatos que yo estoy haciendo aquí es nuestro portal para que entren las bacterias. Entonces, si tenemos un portal donde no hay encía, porque la encía se retrajo ya, o sea, primero ya empieza como a despegarse, a abrir el portal, luego llega un momento que se retira, que es cuando vemos esos dientes con recesiones gingivales, periodontales, de tipo periodontales, porque hay varios tipos de recesiones gingivales. Es un portal. Una vez que pasamos este portal como de tejido blando, seguimos con el portal hacia abajo y todo esto se vuelve en una pérdida de estructuras, bien sea tejido blando, bien sea tejido duro. Esto lo que desencadena es eso que las personas llaman el se me mueve el diente y se me cae. Los dientes de adultos no tienen que moverse y caerse para nada. Solamente eso lo hacen los dientes temporales de los niños. Es un proceso biológico que los niños recambian sus dientes. Los adultos no. Nuestro único diente es el que tenemos. Entonces, el diente se comienza a aflojar, ¿vale? Entonces, claro, al diente, que bueno, es un órgano, no es una cosa que, o sea, como que no es una cosa pensante el diente, ¿vale? Yo, por lo menos, si yo tengo algo que me sujeta las piernas, pues en el momento que no lo tengo, pues tengo brazos y me puedo sujetar de cosas. Al diente no le pasa eso. Entonces el diente lo que tiene es que a medida que a él se le van descubriendo las piernas, que serían las raíces, él empieza a moverse, es inevitable, porque él empieza a flotar en un vacío, porque no hay estructuras de soporte que lo aguanten. Y es cuando empieza todo este proceso de la enfermedad periodontal, que empezamos a ver recesiones gingivales muy importantes, empezamos a ver bolsas y sacos periodontales, empezamos a ver pérdida de hueso y tomamos las radiografías y claro, empezamos a ver esas imágenes negras en toda la parte alrededor de la raíz, empezamos a ver esas imágenes blancas, esos piquitos, que es el cálculo. ¿Cómo atacar esto? Pues como todo,
En el diente, como todo lo malo, al igual que la caries, pues en la enfermedad periodontal hay ciertos grados. No me voy a poner muy específica porque, repito, yo no soy periodoncista. Pero como todo, hay grados más leves y grados más graves. Entonces, según la cantidad de estructura dentaria que tú hayas perdido y la movilidad dental que eso cause, al diente se le puede hacer tratamiento periodontal normal de lo que sería raspados y curetajes. ¿Para qué? Porque tú entras en una zona con unas curetas que son como una especie de garfios o ganchitos, y entonces te metes en esta zona y vas arrastrando todo ese cálculo interno que está, todas esas manchitas blancas que se ven en la radiografía. Entras con esas curetas que tienen la anatomía y la forma para entrar en la zona radicular y arrastrar sin estropear al diente. Si retiramos y removemos bien el cálculo subgingival en un diente medianamente periodontal afectado con una movilidad pues mediana, podemos lograr que ciertas estructuras se vuelvan un poco a sanar, que ya esa zona no esté inflamada y que el diente se vuelva a tornar un poco más sujeto. ¿Qué sucede? Esto no tiene una cura permanente. Entonces, los pacientes periodontales son pacientes que periódicamente, semestralmente, tienen que acudir al odontólogo para que les sea removida de forma profunda ese cálculo que normalmente se le va a volver a formar. Si no se le forma, el paciente de igual manera, el paciente periodontal, tiene que ir a sus controles o a sus mantenimientos periodontales. ¿Para qué? Para descartar si hay que volver a hacer un tratamiento un poco invasivo como el curetaje, si lo dejamos un poco en un mantenimiento que es en alguna zona puntual, quitar el cálculo, o si simplemente, pues bueno, vamos manteniendo con limpiezas bastante profundas. Pero el paciente periodontal es un paciente que no se debe desaparecer. ¿Por qué? Porque en nada se vuelve a formar cálculo en esa zona, ya es una zona delicada donde las ausencias que hay las hay, que está en un proceso de saneamiento y en un proceso de que se mejora el ambiente de todas esas estructuras de soporte y se vuelve a lograr esa adhesión de esos tejidos de soporte, pero el daño ya está hecho. Entonces, los pacientes periodontales, por supuesto, son pacientes controlados, son pacientes periodontalmente detenidos, siempre y cuando se hagan sus mantenimientos, se hagan sus limpiezas, acudan a su visita. Entonces, tú puedes ver, es cierto, que puedes ver un diente que a lo mejor clínicamente te pareciera que está periodontalmente afectado porque tiene la retracción gingival, por una cantidad de cosas, o incluso radiográficamente puedes ver que tenga nichos interproximales a nivel periodontal, pero tiene su cortical del hueso sana y la tiene cerrada y le revisa su encía y no la tiene inflamada, la tiene de color rosita claro. Entonces es un paciente periodontal pero detenido. Eso es un buen paciente. ¿Qué pasa? Los casos en que ya los dientes tienen una movilidad bestial, cuando se expone la zona de la furca, o simplemente cuando ya a nivel radicular pues ya hemos perdido demasiada estructura y el diente tiene una movilidad pues bestial que le está causando también ya otros problemas, incluso en muchos casos dolor o algún absceso periodontal o alguna caries que sea una lesión de estas endoperio que no sabes quién tuvo la culpa, si la parte endodóntica o la parte periodontal o las dos, pues ya hay pacientes que son muy complejos de restaurar y lamentablemente son esos pacientes los que hay que extraer los dientes. ¿Qué sucede? Nosotros siempre le decimos a los pacientes, cuando vemos pacientes que tienen problemas de pérdida de hueso, que eso es el problema periodontal, la pérdida de hueso, nosotros le decimos al paciente que tiene que sanearse ese diente. No es como que, ay, yo lo dejo así y como se me va a perder, se me va a mover y al final lo van a tener que extraer, pues yo no vengo más y ya cuando eso pase ya se me saca el diente. Error. Cuando nosotros extraemos un diente en una zona donde medianamente tenemos hueso, así haya habido una pérdida, pero tenemos unos buenos cimientos en la parte más radicular, más apical, pues cuando tú vas a colocar un implante, pues es mucho más beneficioso. Porque claro, si tú no puedes colocar un implante en la nada, el implante se osteointegra. Osteointegrarse es pegarse al hueso. Entonces, si tú no tienes hueso para que el implante se pegue, entonces no puedes colocar el implante.
Y es ahí cuando vienen tratamientos de implantación más complejos, más costosos, hay que hacer injertos y una cantidad de cosas. Entonces, si usted es un paciente periodontal, lamentablemente usted tiene que acudir semestralmente o trimestralmente, depende de cómo vaya evolucionando, ¿no? Eso lo va diciendo el doctor, con radiografías, con tratamiento, con las visitas. Y es muy importante no creer que, bueno, ya lo voy a perder, ya qué más da. No, porque eso hace que el tratamiento sea más largo, porque pues, tienes que poner el injerto, luego poner el implante, luego no sé qué, más largo y sobre todo, que es lo que siempre le importa más a los pacientes, más costoso. Entonces, en la medida de que siempre cuidemos nuestros tejidos de soporte, lo que vayamos a hacer a un futuro, porque claro, todos aspiramos a llegar a viejos con nuestros dientes, ¿no? Pero hay muchas cosas que pasan. Entonces, lo que nosotros hagamos en un futuro y según como nosotros nos cuidemos nuestras estructuras de soporte del diente, nosotros vamos a poder implantar mejor. Nosotros vamos a poder implantar más fácil. Nosotros vamos a poder implantar más económico, que es lo que siempre le importa a los pacientes. Entonces, es muy importante que mantengamos siempre nuestro huesito, que es pues nuestra arma para poder hacer las cosas más sencillas, para poder alcanzar los presupuestos, para que los pacientes se puedan tratar. Nosotros siempre queremos que los pacientes se puedan tratar. Por eso siempre, ahora se habla de esta odontología conservadora de prevención, de yo decirte, epa, cuidado, tienes tanta pérdida de hueso, tienes cálculo, vamos a hacerlo de esta forma, para tratar de preservar el diente lo más que podamos, y el día que no se pueda seguir manteniendo ese diente, por lo menos tenemos un periodonto que lo hemos perdido, pero está sano, y es muy diferente. Así que bueno, nada, espero que esto sirva de ayuda para las personas que tienen dudas, porque el tema periodontal es muy importante y es como un poco difícil de digerir. Y nada, gracias otra vez y saludos desde aquí, desde Odontología Sin Guión. Chao, chao.